Pero la verdad es que la concesión de obra se utiliza no solo para aspectos viales, también todo el tema fluvial. La hidrovía es una concesión de obra, los aeropuertos están privatizados bajo el régimen de concesión de obra pública. Bueno, lo que más nos interesa señalar ahora para las necesidades mineras es que a partir de la ley bases 27742 del año pasado, se ha modificado y entendemos se ha mejorado la ley 17.520 de concesión de obra, que también pasa a llamarse de infraestructura pública o a comprender la infraestructura pública. En infraestructura entra ya no solo la obra, sino, por ejemplo, lo que es base para un servicio, transporte de energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Bueno, esta ampliación y mejora de la ley 17.520 tiene que ver precisamente con la mejora de la infraestructura que se propone el Estado sin aplicar fondos estatales. Entonces, fondos públicos, ¿no? Bueno, las modalidades son onerosas, gratuitas o subvencionadas, es decir, onerosa es cuando es muy rentable y se paga un canon. La gratuita es la que más conocemos, directamente se explota y con el peaje, con las explotaciones colaterales, las áreas de servicio, las estaciones de servicio que ustedes conocen en las rutas y todas esas áreas que se concesionan, y otros ingresos colaterales, con eso se paga en el tiempo esa gran inversión y préstamo financiero que son las obras cuando se hacen obras importantes. Ahora vamos a ver que hoy de lo que vamos a hablar no es de grandes obras, sino de repavimentación, mantenimiento, que es probablemente lo que con urgencia y con realidad y en este mercado más necesita hoy, o al menos así lo ha planteado el Estado Nacional, determinadas rutas nacionales. Bueno, y la subvencionada por el Estado. De momento el Estado no está propiciando subvencionar obras, lo ha hecho en el tiempo, en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, algunos estados provinciales también lo utilizan, pero a nivel nacional no hay una subvención. Sí, lo que está haciendo el Estado, y para que funcione, lo vamos a ver luego, el régimen de privatizaciones que ha planteado de las concesiones viales, es otorgar préstamos a través del BICE, ¿no? del Banco de Intercambio y Comercio Exterior, el Banco Estatal, para que los oferentes efectivamente pudieran hacer sus propuestas, y de hecho esto ha ocurrido para las concesiones viales que en este momento se están licitando. Ya vamos a volver sobre eso, pero el 8 de octubre pasado fue la primera apertura de ofertas. Bien. Luego perdón, una sola cosita rapidísima. Luego lo que también se establece con el aprendizaje de estos años de concesiones en la modificación a la 17.520 es que estas concesiones tengan plazo, que no necesariamente tiene que ser determinado, sino que puede ser variable. Es decir, todo va a partir de conocer la TIR, de conocer la BAN, digamos. Ahí está. Entonces, bueno, hay una mayor protección legal, algo que nos tiene que interesar, porque, digamos, para que los contratos se cumplan, se debe establecer, monitorear, recomponer y tener siempre en equilibrio una ecuación económico-financiera del contrato, ¿no? Entonces, todo eso está más trabajado en la ley, hay mayores garantías. No es que el Estado tenga que garantizar una TIR, por ejemplo, no va a garantizar una TIR, pero sí hay que tener una TIR para monitorear el estado de la ecuación económico-financiera. Bueno, todo esto es importante porque en la historia lo que hemos visto es que las concesiones a largo plazo, como suelen ser este tipo de concesiones, cuando no se pueden producir incrementos de tarifa, por los motivos económicos que fuera, que son necesarios, se distorsiona la ecuación y a partir de ahí empieza, digamos, el deterioro de las concesiones y por lo tanto de las rutas. Así que bueno, ese aspecto lo vemos y varios detalles más que se han precisado, que para facilitar y sobre todo para los abogados lo que podemos decir es que se han tomado herramientas de la ley de PPP, de la ley de contratos de participación público-privada, y se han incorporado a la ley de concesión de obra para dar mayor protección al contrato, ¿no? Porque acá fundamental va a ser el financiamiento, ¿no? El financiamiento. Y para que el financiamiento ocurra y se consiga y se aplique, tienen que haber suficientes garantías.
Por eso vamos a ver que está muy ya también difundida la posibilidad de ceder, inclusive fiduciariamente, el cobro de estos peajes, de modo que el que presta el dinero para hacer las obras se garantice directamente el cobro como recupero de su préstamo. Bueno, eso en cuanto a la 17520. Y ahora vamos a esto que acabamos de ver como norma y explicar que se ha modificado y se ha mejorado. Bueno, ¿para qué se hizo esto? Para aplicarlo y en lo que tiene que ver con nuestro interés de hoy, para aplicarlo en la red federal llamada Red Federal de Concesiones Viales, que tiene que ver con llegar también a los lugares o servir también al desarrollo minero. Sí, exacto. Acá lo que está haciendo el Estado Nacional es separar en 3 etapas todo este plan de Red Federal de Concesiones Viales que está pensando para toda la República Argentina. Las obras que anticipamos anteriormente, tramos de la Ruta Nacional 34, la Ruta Nacional 7, que nos importan para los proyectos mineros, van a estar dentro de la etapa 3. Es decir, no son proyectos que estén hoy en día concesionándose, pero sí va a ocurrir en el último tramo de este plan de Red Federal de Concesiones. Acá, para tener una idea, más o menos hemos mencionado, la etapa 1 se centra, por ejemplo, en obras de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, La Pampa. La etapa 2, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, bueno, Santa Fe, un proyecto ahí portuario norte, y lo que es en la etapa 3, están estas obras que anticipamos hace unos minutos atrás. Bueno, acá algunas características de lo que es la Red Federal de Concesiones. Se prevé, por ejemplo, un plazo tope de contratos de concesión de 30 años. Vienen todas estas cuestiones de ingresos y que mencionó Jorge y de cómo vamos a obtener la inversión. Claro, esto surge de la normativa y el pliego que se está utilizando en lo que explicó Belén, que es la privatización, concesión de la red vial en etapas. Queremos recordar que ya hubo en la primera etapa ya hubo apertura de ofertas, hubo, si mal no recuerdo, son 7 oferentes, consorcios, en general son todas empresas constructoras. Efectivamente, estas rutas lo que necesitan primero es obra, por eso el interés de la constructora, tienen financiamiento. Normalmente es así en las concesiones viales. Piensen que siempre hay que mejorar, repavimentar lo que sea y después se habilita el cobro del peaje, ¿no? Entonces rápidamente se necesita obra y siempre primero van las constructoras. Lo que se ha visto es que en estas concesiones viales en el tiempo, después las constructoras por ahí ya se retiran, o queda alguna, y vienen operadores de concesiones. Acá uno ve los que se presentaron en la primera oferta y no hay empresas operadoras de concesiones, sino constructoras. Bueno, pero en nuestra historia de concesiones normalmente es así y luego van, digamos, saliendo de las sociedades concesionarias las constructoras y van entrando operadores. Bueno, entonces en el pliego, que un poco, digamos, a una empresa minera que está viendo una ruta nacional y dice, bueno, acá ¿qué va a pasar? Bueno, acá este tramo se concesiona al Estado. Bueno, ¿por qué plazo? Y hasta 30 años, depende de cada contrato. Todavía no se ha firmado ningún contrato, estamos hablando de las primeras licitaciones. Y no van a ocurrir todas ahora, van a ir en el tiempo, ¿no? Bueno, pueden ser contratos hasta 30 años, son contratos largos. 30 años de contrato en Argentina. Una previsibilidad increíble. Es exponerse, digamos, bueno, a todo lo que puede ocurrir. Lo único bueno es que ya hemos visto tanto que muchas cosas ya se pueden plasmar y prever, digamos. Por eso creo que es tan importante haber trabajado el tema del mantenimiento de la ecuación económico-financiera y que uno diga, bueno, está bien, no puedo subir la tarifa, o hay menos tránsito, o pasó tal cosa, fuerza mayor, subieron los insumos, o ahora no me venden tal cosa, perfecto. Bueno, ¿qué pasa con todo eso? Todo eso, de alguna manera, va a estar previsto acá en este pliego. Entonces, plazos largos, se pueden terminar antes si se cumplen los requisitos. Va a haber una sociedad concesionaria, digamos, especial, un vehículo especial, este es bueno para recibir financiamiento. ¿Cuáles son los ingresos de la concesión? ¿De qué va a depender? Sí, evidentemente de la tarifa y fundamentalmente van a poner estaciones de peaje que hoy no existen.
Esto siempre trae después algún revuelo, eso hay que tenerlo claro, siempre hay acciones judiciales, justo ponen acá la estación, entonces yo tengo que pagar cuando voy a tal lado, esto lo vemos, para poner un ejemplo hoy, por ejemplo, el peaje de Fátima entre Pilar y Exaltación de la Cruz, al día de hoy no hay colectores y siguen en juicio los vecinos del lugar que no pagan y porque no hay colectora y bueno, con una cautelar. Todas esas cosas son después importantes. Explotaciones complementarias, estaciones de servicio, bueno, todo eso no es el core del negocio, pero ayuda. Y bueno, las entidades financieras, como decíamos, que es acá lo más importante, obtener el financiamiento para que esto ocurra, bueno, van a tener garantías de repago, ¿no? Desde prendas, cesión fiduciaria, hasta cesión de acciones. Sí, acá quizás destacar lo que fue la importancia que los pliegos, digamos, se circularon para consultas, para Sí. recibir objeciones, comentarios de las empresas interesadas. La verdad que eso se valora mucho porque se escuchó finalmente a los oferentes, atendiendo las necesidades, qué había que modificar para que la concesión sea atractiva. Se trabajó, digamos, mano a mano, Estado con los particulares, y nos parece que fue muy productivo el resultado. Es verdad, eso lo hizo la Dirección Nacional de Vialidad. Primero hizo un data room, les mostró lo que tenía del estado de las rutas, y a partir de eso se hicieron audiencias con mucha participación, como dice Belén, y eso fue muy interesante. Después de eso, en el mercado hubo una duda sobre si esto valía la pena, no hay mucha obra, no hay arreglo, pero con la aparición del financiamiento, las constructoras aparecieron. Bueno, y a continuación lo que hemos hecho, después vamos a circular la filmina, así que lo van a poder ver, digamos, con tranquilidad. Hemos indicado cuáles son los tramos de la Ruta Nacional 34 y 7 que estarían, digamos, concesionándose en esta última etapa de este proyecto de la Red Federal de Concesiones. Por ejemplo, bueno, vemos ahí hay unos tramos por Salta, que une Salta con Jujuy. Hay otro tramo también que une, por ejemplo, ahí está, que une Santa Fe con la Ruta Nacional 19, y después tenemos el último tramo más o menos ahí por Santiago del Estero, Ruta Nacional 19 con Santiago del Estero. En lo que hace aquí la Ruta Nacional 7, también hemos identificado cuáles serían los tramos que van a entrar dentro de esta concesión de obra. Hay tramos que van desde San Luis, Mendoza, bueno, y une con Mendoza. Hemos también incluido cuántos son los kilómetros totales, por ejemplo, en este primer tramo, 147 casi kilómetros, y en el segundo se une Mendoza, el límite con Chile, 182 kilómetros de obra. Bueno, y acá ya pasamos a otra figura, es decir, hasta ahora vimos qué es lo que podemos esperar del Estado en este corto plazo, si queremos de alguna manera, qué es lo que está pensando el Estado en infraestructura vial que interesa al sector minero. Lo que queríamos compartir con ustedes son, bueno, ¿qué otras alternativas tenemos? Si no hemos identificado ningún tramo y ustedes nos dirán, no, pero mi proyecto está en un sitio que no lo mencionaste. Entonces sé que del Estado no puedo esperar nada. Bueno, ¿qué otras alternativas tenemos? Eso es lo que nos propusimos repasar un poco con Jorge. Y bueno, la primera figura que aparece es PPP. Sí, PPP a muchos les sonará porque ya tuvimos una experiencia justamente vial. Hubo 6 contratos, tenían que ver también con la Ruta 34, la idea era hacer una autovía, es decir, la autovía implica digamos, 2 carriles de cada lado, banquinas seguras, que haya pocos cortes, intersecciones. Bueno, todos esos 6 proyectos bajo el régimen de PPP, que es otra figura. Nosotros veníamos hablando hasta ahora de la ley de concesión de infraestructura pública, ahora pasamos a otra ley, que es la ley de asociación público-privada. Bueno, esa fue nuestra experiencia. Esos 6 contratos, la verdad es que no llegaron a ejecutarse en lo material porque por las condiciones macroeconómicas, los PPP implican mucha obra al principio, con mucha inversión, entonces están trabajados mucho más en el sentido financiero, y bueno, las condiciones macroeconómicas en su momento permitieron gatillar los préstamos e iniciar verdaderamente los contratos, y ante una situación complicada del país se decidió rescindirlos. O sea que nuestra experiencia en PPP ha sido solamente 6 contratos a nivel nacional sobre, digamos, corredores viales que nunca se materializaron. Después de eso quedó un poco
digamos, la idea de si era o no conveniente volver a la figura, nosotros pensamos que en sí mismo la ley, digamos, no tiene defectos ni nada por qué no utilizarla, es tal vez para otra idea, es esa idea de mucha inversión entonces, al principio, y esto tal vez no es lo que ahora está por lo menos licitando el gobierno, que está licitando, digamos, repavimentaciones, arreglos, pero no una nueva infraestructura. Entonces, por eso pensamos que no se está utilizando, pero corresponde tenerlo, digamos, dentro de la caja de herramientas, está vigente, ha tenido muchas y muy buenas experiencias en otros países también de la región, así que bueno, en algunos casos se podrá utilizar también. Incluso como vemos con esta figura de la iniciativa privada, que ahora vamos a repasar, Claro. que fue recientemente modificada, una de las alternativas es que uno presente un proyecto de participación público-privada, justamente. Claro, es decir, el Estado dice, bueno, yo voy a desarrollar esta infraestructura, ¿no? Haré algo de obra pública. Nosotros pensamos que a nivel nacional en algún momento va a haber obra pública. Y lo que no tiene fondos, que además no siempre son fondos directamente estatales, porque también puede ser préstamos de organismos multilaterales, etc. Pero bueno, más allá de la obra pública, en la contratación pública tradicional es el Estado el que dice, que estudia la necesidad, la determina y lleva adelante un proceso licitatorio y da un contrato para obra, concesión de obra, etc. Pero el Estado no se va a encargar seguramente de pensar o de trabajar cada una de las necesidades que pueden tener las rutas nacionales en toda su extensión, etc. Entonces, algo el Estado lo planifica y otras cosas no las planifica en el sentido, por lo menos, de hacer una licitación, una concesión. Ahí lo interesante y lo que espera el Estado ahora, y ha sucedido en otros momentos también, es que el particular pueda llevar su propuesta, que uno pueda elaborar una propuesta y llevársela al Estado. Esto, quiero aclarar, no quiere decir que se la vayan a dar a él. Después va a haber que licitarla. Esto es bueno decirlo de entrada, ¿no? Siempre la licitación es la regla acá y en todo el mundo de los contratos públicos. Bueno, en esta idea, ¿qué hace el Estado? El Estado trata de incentivar a que los particulares también traigan propuestas. Y entonces acá lo ha, digamos, de alguna manera actualizado. Ya existían distintos regímenes de obra pública, pero lo ha actualizado el año pasado con este decreto 713. Bueno, ¿dónde es que el Estado especialmente, y por eso lo pone acá, espera iniciativas? Bueno, probablemente donde la minería tiene mucho que ver. En obras públicas, en concesiones de obras públicas y en contratos de participación público-privada. O sea, cualquiera de estas herramientas. Recordemos siempre que en la concesión de obra la va a pagar el usuario. En la obra la va a pagar el Estado. Así que si yo le llevo al Estado Nacional un proyecto de obra pública, bueno, tendré que ver cómo conseguir financiamiento para que el Estado la pague, pero si no, es más factible y suele ser más habitual ir con proyectos de concesión de obra, porque donde uno tiene un tránsito esperado, un tránsito estimado, es más factible, ya hay un pagador, digamos. Bueno, ¿cuál es la idea de la iniciativa privada en este momento? Digamos, dos grandes posibilidades. Que el Estado la incentive y diga, a ver, pónganse las pilas en este problema que tenemos y tráiganme propuestas. Ahora vamos a poner un ejemplo. O lo que pusimos acá, bueno, la ampliación, modernización y concesión de uso de centro de fronteras. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por una frontera, digamos, donde hay que bajar del auto, hacer no sé cuántos trámites. Bueno, muchas veces la infraestructura de esos lugares no es lo esperado, y a veces el lugar requiere inclusive más infraestructura. Recuerdo hace poquito haber pasado nada menos que por el paso de Jama a 4.200 metros con bastante puna, y la verdad que las instalaciones podrían estar un poquito más acompañando la utilidad del lugar, digamos. Bueno, entonces el Estado que dice, mira, yo sé que tengo este déficit, pero no voy a ponerme a hacer un pliego y a licitar a ver los arreglos de cada centro de fronteras. Tráiganme propuestas. En la medida en que esas propuestas sean interesantes, ahora diremos cómo, seguirán adelante. Y la otra posibilidad es, bueno, simplemente tráigame, estas son las que yo quiero incentivar a que me traigan propuestas. Y en otras,
díganme ustedes, sin convocatoria. Bueno, a partir de estas propuestas que se presenten al gobierno, por supuesto que acá estamos pensando en alguna similitud con Chile, ¿no? Chile ha sido en la región líder en materia de iniciativa privada. Hablamos con los abogados chilenos y el sistema no es tan perfecto. Nadie en su país ve tan perfectas las cosas como se las ve siempre de afuera. Esto nos pasa a todos. Pero para nosotros, cuando vemos todo lo que han hecho y lo que tienen en carpeta, sí es interesante y es referente en la región. Entonces, tomando un poco esa idea, también nosotros queremos tener una base de iniciativas privadas. Bueno, ¿qué va a tener esa iniciativa? Y básicamente hay que estimar, bueno, el proyecto, cuál es la inversión que hay que hacer, el financiamiento, la viabilidad, el repago, la posibilidad de ejecutar el proyecto mediante financiamiento privado. O sea, el gobierno, el Estado con este decreto, lo que más le interesa es que uno lleve proyectos con financiamiento privado, no a que se lo financie el Estado. Pero bueno, no, digamos, no lo ha limitado, lo ha puesto como posibilidad. En la medida en que esta propuesta sea de interés público, es decir, aporta a las necesidades de la comunidad, y sea viable, porque esto es lo que hay que analizar en una iniciativa privada, que sea viable jurídicamente, técnicamente, y de modo económico-financiero, se la declara de interés público, ¿no? Porque hay propuestas muy buenas, pero no se pueden hacer por distintos motivos. O es imposible conseguir un repago de esa inversión. Bien, en ese sentido, si reúne todas estas características, se declara de interés público. Y luego digamos, se licita en la regla de la licitación, que haya competencias. La licitación tiene como objetivo precisamente conseguir mejor calidad y precio a través de la competencia y con beneficios, con preferencias para el promotor. En el peor de los casos, si el promotor no resultara adjudicatario, al que se le adjudique el proyecto va a haber un 1% que va a ir, digamos, en concepto como de contraprestación por el proyecto que llevó en su momento el promotor. Sí. Perfecto, y acá quizás volver sobre la idea que ya mencionamos antes, que cada provincia, cada jurisdicción puede tener su propio régimen de iniciativa privada. Es importante, hay casos de éxito, digamos, en otras provincias, después tendremos oportunidad de comentar, de modo que es interesante siempre estar analizando, digamos, el marco jurídico para ver qué alternativas tenemos como particulares. Sí, sí, es muy buena la aclaración porque, digamos, siempre tenemos que volver a la idea del régimen federal, ¿no? Entonces, esto es para nación, las provincias hay que ver cada una qué sistema tiene, pero todos tienen en general sistemas de iniciativa privada y algunos con casos exitosos muy buenos. Exacto. Acá este es un ejemplo de cómo se ve la base de iniciativas privadas que comentó Jorge. Está disponible en internet, es de consulta pública. Acá les mostramos cómo se ve. Si uno entra, puede ver la fecha de presentación, el nombre del proyecto, si ya tiene convocatoria y el estado en análisis o a la fecha solo una se declaró de interés público, que es bueno, el incremento de la capacidad de transporte de gas. Sí, el decreto es del año pasado, así que bueno, pensamos que por eso también van a ir cada vez incrementándose más, ¿no? Con el tiempo. Acá les queríamos poner si abrimos una de estas fichas, básicamente ¿qué vamos a encontrar, ¿no? Acá tomamos el caso del puente Brazo Largo. Bueno, nos va a poner, digamos, la fecha de presentación, el sector, en qué estado está, análisis, todavía sabemos que no se declaró de interés público, hay una sola, la descripción que quieren hacer, construcción, operación, mantenimiento del nuevo puente, en el caso internacional Brazo Largo, donde queda, este punto es interesante, beneficios y externalidades asociadas, ¿no? ¿Qué beneficios para ver qué cosa? El interés público. Y las externalidades son importantes, ¿no? Por ejemplo, la afectación de la zona del río, bueno, no perjudicando la flora y la fauna, porque tenemos claro la importancia ambiental, socioeconómica, los impactos de los proyectos, bueno, todas esas cosas hay que verlas de entrada, ¿no? Hay cosas que pueden ser muy buenas, pero ambientalmente no van a caminar o van a ser fuente de conflicto demasiado grande, bueno, todo eso también hay que analizarlo. ¿Qué obras, en definitiva, hay que hacer? ¿Cuál es el monto de la inversión? Acá son 310 millones de dólares y el plazo, 4 años. Sí.
Bueno, acá otros ejemplos de obras que se están viendo, que quizás no es lo clásico, la descentralización de obras del Estado Nacional a estados provinciales. Por ejemplo, en algunos casos lo que vemos es que el Estado Nacional traspasa a estados provinciales la obra, es decir, obras que había asumido en su momento el Estado Nacional y que con el correr del tiempo decide darlas a las provincias para que sean ellas las que continúen con el procedimiento de licitación, el procedimiento de contratación. Claro. Esto se da, por ejemplo, mucho cuando se da la Ruta 19, que une Santa Fe con San Francisco Ya he Córdoba. visto que Lucas Piatti ha mandado información sobre los acoplamientos de los motorreductores. Está en copia el mail. La Ruta 19 entonces comprende tramos en la provincia de Santa Fe y tramos en la provincia de Córdoba. Bueno, en los hechos se daba que los tramos de Córdoba todavía estaban retrasados y los tramos de Santa Fe estaban más avanzados. Entonces la obra ya estaba, digamos, muy lenta o detenida, depende del lugar. Entonces, bueno, Córdoba dijo, a ver, nosotros nuestra parte justo es la que está en peor situación, estamos dispuestos a hacerlo nosotros con tal de terminar o que se pueda utilizar toda la extensión de la ruta. Bueno, entonces se hizo una... Pero la ruta es nacional, entonces no la puede hacer la provincia a la mejora o lo que faltara. Entonces la nación se lo transfiere a la provincia, ¿no? Esa es una opción. La provincia a su vez lo licitó y, bueno, no sé si ya empezaron o no las obras, pero, digamos, fue una forma, digamos, por lo menos concreta de terminar, en este caso, una ruta, ¿no? El mantenimiento, etc. Y otra que mencionamos también son las deudas que tienen los estados provinciales con el Estado Nacional. Entonces, hace poco vimos también que, por ejemplo, la provincia de Neuquén dijo, bueno, en vez de pagarle al Estado Nacional de las distintas acreencias y etcétera, y deudas que tenían, le salía una deuda de la provincia a favor de la nación, en vez de pagarle tanto a la nación, vamos a aplicar ese dinero en la parte de una ruta nacional que tendría que hacer la nación, pero que no la está haciendo. Entonces, también, bueno... Cuando no hay plata, todos claro, somos creativos. Cuando no hay plata, todos somos creativos. Y después acá hay una que no la pusimos, pero que tiene que ver, como dice Jorge Ariza, con la creatividad, y es, suena medio, especial decirlo, ¿no? Digamos que es... mantenimiento, mejora de rutas o de tramos de rutas nacionales por acciones judiciales, ¿no? Como Argentina todo se judicializa, bueno, también hay vecinos, empresas, transportistas, etcétera, que han demandado sobre todo al Estado Nacional por falta de mantenimiento de rutas. Y bueno, ahí está en juego la seguridad, nada menos. Entonces se ha hecho lugar en distintas, digamos, en distintas provincias por jueces federales, se ha hecho lugar a acciones de amparo, etcétera, para condenar al Estado Nacional a ocuparse al menos de presentar planes, de presentar, bueno, cómo va a arreglar rutas que son tantas veces llamadas rutas de la muerte, etcétera, para justamente por solucionar urgencias en materia de seguridad vial. Bueno, y acá teníamos el último ejemplo, también alternativo que les queríamos mencionar, y después ya vamos a tener que ir un poquito más rápido, que estamos por el tiempo, se acerca al final. Pero bueno, el caso de Vaca Muerta, no sé si querés comentar por qué. Bueno, dale vos. Bueno, fue el grupo, digamos, un grupo de empresas que están en Vaca Muerta, de empresas, digamos, de hidrocarburos. Lo que hicieron fue hacer una donación con cargo al Estado provincial para darle fondos para hacer el mejoramiento de rutas, obligándose el cargo al Estado provincial es que él asuma el mantenimiento. Así que bueno, se hizo un fideicomiso, fue un caso interesante de una donación de los privados que termina en una obra concreta que va a ser de aprovechamiento público. Claro, ahí, bueno, el tema de los camiones, etcétera, entonces muchas veces es necesario un bypass, ¿no? Es decir, lo que pasa por un pueblo, una ciudad, hay que sacarlo y que pase más lejos, y esto pasaba en Añelo, y no había de momento mucho más proyectos estatales, entonces
las empresas mineras decidieron, de hidrocarburíferas, decidieron hacer una donación de $50 millones y con ese dinero mejorar, hacer el bypass y mejorar la infraestructura vial. Después la provincia lo concesiona a 15 años, porque claro, ¿quién va a invertir en algo que después no tiene mantenimiento? Entonces, para asegurarse el mantenimiento, digamos, una vez que están las obras, la provincia lo concesiona para mantenimiento durante 15 años. Entonces, eso es una buena, de nuevo, ya Jorge, la imaginación ante la necesidad. Está bien, nadie lo va a hacer, ¿qué hago? Y bueno, digamos, el que más lo usa puede pensar en una alternativa así. Es interesante que estas cosas a veces, digamos, para que sucedan tienen que estar todas las empresas, porque si no, ¿qué pasa? Nadie va a fondear algo para su competidor, digámoslo claramente. Entonces, bueno, es interesante poder hacer esquemas donde todos se sientan cómodos participando y haya un beneficio general. Ese es el caso de Vaca Muerta, un buen ejemplo. La responsabilidad social empresaria es otro motivo por el cual también se pueden hacer obras, pero acá son menores. Sí hemos visto casos de puentes, etcétera, que a veces son dicen, este puente es esencial y nunca lo arreglan, y es solo este pedazo. Bueno, responsabilidad social empresaria es una forma de vehiculizarlo. Y el caso de la ley de promoción minera de la provincia de Salta es muy interesante. Bueno, es muy interesante porque, digamos, la ley de promoción minera, bastante nueva de Salta, permite que parte de las regalías se aplican a infraestructura. Entonces, ¿para qué va a estar la provincia nada más cobrando regalías y después no le da infraestructura? Entonces, directamente hay una parte que se puede aplicar. Por supuesto que esto hay que ir, digamos, con precaución, porque las regalías mineras, por ejemplo, no las cobra solamente la provincia. Acá viene la descentralización, también lo cobran los municipios. Los municipios sí están esperando ese dinero realmente con ansias. Entonces, bueno, pero es una posibilidad. Entonces, es una posibilidad interesante que se pueden aplicar regalías en infraestructura. Sí, esas figuras raras que se empiezan a ver como las deudas provinciales que se pagan con infraestructura y obra que vimos en la provincia de Neuquén. Bueno, si quieren ahora entonces pasamos a lo que son los requerimientos ferroviarios. Del informe de la Secretaría de Minería de inicios de año que mencionamos, también se identificaron cuáles serían los requerimientos en infraestructura ferroviaria que necesita la minería. Se distinguieron también por sector, en Cuernavaca, Cuyo, Patagonia y Centro. Lo que vemos es que abarcan muchos ramales de lo que es el Belgrano Cargas, que ahora vamos a ver, y el Ferrosur Roca en el sur también es muy importante, y son la infraestructura que vamos a hacer poco. Bueno, estos son los mapitas. Ahí está. Bueno, esto es para dar un panorama de cómo es, digamos, el holding del ferroviario en Argentina, cómo es el estado, digamos, de los trenes. Tenemos en algunos casos concesiones, por ejemplo, lo que es el Ferrosur Roca, Ferroexpreso Pampeano y Nueva Central Argentino, son concesiones, sí, en cargas, exacto, donde el Estado Nacional mantuvo cierta participación estatal. Y por otro lado lo que tenemos es el Belgrano Cargas, que es el que tiene la línea Urquiza, General San Martín y Belgrano, que son muy importantes para la minería, donde es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, que actualmente se ordenó la privatización, como vamos a ver en el video. Esto es, digamos, el mapa general para que entendamos un poco. Y ahí, bueno, una aclaración que hace poco lo que era ADIF y Sociedad Operadora Ferroviaria se convirtieron en sociedad anónima también por decisión. Sí, ADIF es la que administra la infraestructura, o sea, la que se ocupa de las vías y la operadora, bueno, de la operación sobre todo de las líneas que fueron cayendo por rescisiones. Genial. Bueno, acá como veíamos el Belgrano Cargas, también conocida como Trenes Argentinos Cargas de 2016, y tiene las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. En este caso, bueno, ¿qué podemos repasar de lo que es la infraestructura ferroviaria? Bueno, en 2015 sale una ley muy importante que declara, digamos, de interés nacional como objetivo de política nacional prioritaria la reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y cargas. Pone foco en la mejora en la infraestructura ferroviaria, se lo propone, y aprueba lo que es el acceso abierto o open access, que significa que cualquier operador
puede transportar carga con origen y destino en cualquier punto de la red, independientemente de quién esté operando las instalaciones. Lo cierto es que llegamos a 2018 y el Open Access no se había implementado como se esperaba. De hecho, al día de la fecha no se implementó como se esperaba. Entonces, lo que sucede en 2018 es que se dice, bueno, es cierto que tenemos que migrar y tenemos que implementar el Open Access, pero eso va a suceder cuando mejoremos la infraestructura ferroviaria. Es decir, al día de hoy, bueno, surgen los considerandos de esa norma, vemos que no se pudo lograr. Entonces, para llegar al Open Access va a ser necesario readecuar el estado de infraestructura actual. Y lo que dice es, bueno, eso se va a llevar a cabo cuando finalicen los contratos de concesión, como es el caso, por ejemplo, del Ferrosur Roca que veíamos. No pasó mucho, digamos, hasta, bueno, en lo que, perdón, acá estamos viendo énfasis en el Belgrano Cargas. En el Belgrano Cargas no hubo muchas más novedades. Recién en 2024 se declara la emergencia en materia ferroviaria, para el servicio de transporte de pasajeros y cargas por 2 años. Y recién este año, bueno, se reconoce finalmente que la gestión del Belgrano Cargas es deficitaria. Se ordena su privatización a través de un esquema que es interesante. Se ordena la desintegración vertical y la separación de las actividades y bienes de cada unidad de negocios para la posterior liquidación y disolución del Belgrano Cargas. A diferencia de otras privatizaciones que quizás lo que se suele hacer es la venta, por ejemplo, del paquete accionario, en este caso no. Lo que se hizo es separar las 3 actividades del Belgrano Cargas. Como vemos, queda dividida en material rodante, vías en muebles aledaños y lo que son los talleres, y se determina qué es lo que va a pasar con cada unidad de negocios. Entonces, el material rodante en principio se va a rematar para la venta, sin perjuicio de algún material residual que pueda quedar en la otra unidad de negocios, que son las vías y los inmuebles aledaños, que se van a dar como concesión de obra pública, y los talleres que se van a dar en concesión de uso. Sí. Esto, bueno, jurídicamente es un detalle, pero es muy interesante. Cuando se privatizaron originariamente en los 90 los ferrocarriles, se había planteado que tenían que ser concesiones de obra porque estaba todo medio destruido, pero finalmente se privatizaron como concesión de servicios. Pero después había que hacer tanta obra que el servicio no permite, es muy cara la obra ferroviaria, al contrario de lo que es el material rodante respecto de hacer obra. Entonces terminó habiendo los famosos subsidios que todos recuerdan, esos subsidios que fueron a la infraestructura, al servicio, bueno, finalmente cayeron las concesiones de pasajeros, quedaron solo las de cargas. Hoy directamente la solución es más realista, y dicen acá lo que necesitamos es hacer obras, si no, no van a pasar los trenes. Y fíjense, la propuesta, el objetivo es que antes de julio del año que viene tiene que estar esto resuelto. Claro. Es decir, estas concesiones de obra, concesiones de uso y la venta, digamos, del material rodante. Nos podemos preguntar, bueno, pero ya estamos en octubre de 2025, ¿en qué estado está esto? Bueno, recién en julio de este año, el Ministerio de Economía instruyó a la Secretaría de Transporte a que realice los inventarios y el relevamiento del estado actual, del material, de las vías, que se precisen cómo van a ser las concesiones de la venta del material rodante, de las concesiones de obra para las vías y las condiciones de uso, digamos, para dar en concesión los talleres. Por ende está todavía verde, digamos, el tema. El relevamiento. Exacto. Que se debería igual resolver antes de julio del año que viene. Bueno, veremos qué novedades tenemos. Y ahora sí, en lo que es, bueno, el transporte de cargas de la Patagonia, el Ferrosur Roca. El Ferrosur Roca es una concesión que se dio en el 92 por 30 años, de modo que vencía en el 2022, con posible prórroga de 10 años. En el 2008, luego de la crisis del 2001, hubo una adecuación del contrato de concesión. Finalmente, el hito que tenemos en 2015 fue la ley que mencionábamos, que declara de interés prioritaria la mejora en la infraestructura ferroviaria y establece esta regla del Open Access. Sin embargo, como ya mencionamos antes, hasta el 2018 no hubo muchos avances, pero sí en el 2018 se delegó a la Secretaría de Transporte la posibilidad de renegociar estos contratos que incluía al Ferrosur Roca. Entonces, en el año 2021, Ferrosur Roca, bueno, presenta un pedido de prórroga, se le rechaza el pedido de prórroga, y lo que se dice es que va a continuar con la concesión de obra, pero en forma precaria por 18 meses nada más.
Finalmente ese plazo se fue prorrogando hasta septiembre de 2025. ¿Qué ocurrió este año? Bueno, este año se dejó sin efecto el rechazo de la prórroga, se le exigió que presente una nueva propuesta de adecuación contractual. Ferrosur Roca presenta la propuesta de adecuación contractual y lo que finalmente se dice es, bueno, tenemos que armonizar, lo que hagamos con Ferrosur Roca va a tener que armonizarse con lo que hagamos para el Belgrano Cargas, es decir, para la línea Urquiza, General San Martín y Belgrano. Tenemos que ver, digamos, cuál es la mejor forma de continuar con Ferrosur Roca. Entonces lo que se ordenó y se exigió es avanzar en dar inicio a un proceso de contratación. Pero, o sea, el Estado Nacional está evaluando cómo va a ser ese proceso de contratación. Hoy en día no tiene claro. Hasta que eso ocurra, se le extendió la concesión a Ferrosur Roca, que vencería, como muestra el círculo, en septiembre del año que viene o hasta que se perfeccione esta nueva contratación que el Estado, digamos, está analizando y gestionando. Bueno, ahí fíjense ustedes todos los vaivenes que tuvo este contrato y que habiendo pedido la prórroga se la rechazaron, después anularon el rechazo. Se la rechazaron porque, según decía aquel decreto, porque el contrato estaba tan modificado que ya no estaba en condiciones de prorrogarse, como diciendo esto, digamos, ya no es lo inicial, no lo puedo prorrogar. Bueno, es de esperar que con las modificaciones de la 17.520, etcétera, todo esto que se manejó así con renegociaciones, después no se reconoció la prórroga por la renegociación, después se anuló el rechazo, bueno, todo eso se puede encauzar mejor en precisamente los mecanismos de recomponer la ecuación económico-financiera con más herramientas y para que no pasen estas cosas. Exacto. Así que bueno, el Estado está definiendo, digamos, cuál va a ser el futuro de Ferrosur Roca y cómo, digamos, se va a avanzar en estas inversiones que identifica como necesarias. Bueno, ya para terminar, tenemos el caso de los bitrenes. Bueno, en los bitrenes hubo novedades también muy importantes hace pocos meses atrás, hasta agosto del 2025, esto lo dicen, bueno, las propias autoridades nacionales, solamente el 26,5% de las rutas nacionales estaban habilitadas para circular con bitrenes. En el resto de los casos se les exigía, bueno, presentar permisos que demoraban meses y esto pedía, digamos, la conectividad y el transporte logístico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hace poco tiempo atrás? A través de la resolución del Ministerio de Economía allí mencionada, se ordena la libre circulación para bitrenes de hasta 30 metros de longitud en toda la red vial nacional. Como mencionó Jorge, recuerden, esto aplica, digamos, a rutas nacionales, con excepción solamente de ciertos tramos que se identificaron con curvas muy peligrosas, especialmente en Salta, Jujuy, Tucumán y una en Chubut, donde en ese caso puntual sí se requiere pedir un permiso previo, y en el caso de puentes que no admiten, digamos, un peso superior a 75 toneladas, y ahí la regla es, bueno, que el bitren que pase no puede, digamos, superar la capacidad que admite ese puente. Así que, bueno, esto es muy interesante, sabemos, para toda la industria, digamos, minera. Este mapa, por ejemplo, que comparte Infobae, muestra cómo sería el cambio, ¿no? En la izquierda tenemos cómo era el estado de situación antes de la reforma. En verde son las rutas que sí se podía circular con bitrenes y en colorado todas las que requerían pedir permiso. Luego de la reforma vemos el mapa, casi todo, digamos, con conexiones verdes, es la libre circulación de bitrenes que admitió la reforma. Bueno, ya para concluir, Jorge, estas pequeñas conclusiones que nos habíamos proyectado. Sí, para simplemente dar un cierre, después, bueno, nos dirá Juan Ignacio, como positivo, bueno, que hay un relevamiento interesante de infraestructura vial y ferroviaria para la minería, o sea, hay un GPS de lo que se necesita, que se puede profundizar y mejorar, pero que eso ya existe. Esas necesidades hay que entender que van a ser atendidas por distintos proyectos, concesiones, como ya hemos visto, de infraestructura vial y ferroviaria que hace el Estado Nacional, otras concesiones que hagan las provincias también pueden hacer sus propias concesiones, obra pública, la Nación veremos si hace algo más, seguramente sí, las provincias están haciendo obra pública, podrán hacer más también, iniciativa privada, ya hemos visto casos, las provincias también, para mencionar los casos exitosos, al menos uno ya terminado y otro en ejecución en Salta,
Por ejemplo, una de las circunvalaciones de la provincia es iniciativa privada y ahora la autopista que va del carril a Cerrillos también es una iniciativa privada, o sea que esta figura también funciona en las provincias y exitosamente. Y después, bueno, pensar también situaciones particulares con un poco de ingeniería jurídica, como el caso de Vaca Muerta y otras que nos podamos imaginar. Lo que no puede suceder es que este desarrollo minero tan importante no tenga en alguna de estas posibilidades y otras que seguramente nos imaginaremos acompañamiento necesario de infraestructura. Así que bueno, con esto les agradecemos Muchísimas gracias. a todos, a Juan Ignacio, a los participantes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Una pequeña aclaración, si bien la charla había sido difundida también con participación de gobierno, convenientes técnicos y logísticos, vamos a dar la oportunidad de revisarla en el futuro, también para complementar un poco la información que presentaron ustedes. Tenemos algunas preguntas en el chat. ¿Cuál es la primera, por favor? ¿Esa es la primera? A ver quién. La ruta 3 es una ruta que permanentemente vemos cómo se va deteriorando y desde hace años que en algunos sectores desde Comodoro hacia el sur está crítica. ¿Esta ruta se va a concesionar? Entiendo que es Ruta nacional, es la ruta 3. Sí, no está por lo menos dentro, tendríamos que revisar. Podemos revisarlo porque no tenemos acá el mapa, digamos, de todas las rutas de cada una de las etapas. Y aparte que termina siendo un tema dinámico en la parte de concesiones. Pero eso, digamos, podemos pasar la pregunta directamente para que ya se de manera particular. Ahí, Juan Ignacio, lo que se puede aclarar es, digamos, nosotros sí podemos saber viendo el mapa y usted también lo que se va a concesionar. Lo que no se va a concesionar, lo que no es tan fácil saber es si va a haber obra o no. Claro. Eso, supuestamente, en algún momento, debería darse a publicidad, tendría que aparecer en lo que se llama mapa inversiones, que es donde el Estado Nacional muestra los contratos, por ejemplo, de obra que tiene. Entonces, ahí es donde uno debería saber qué obras se van a ejecutar. Perfecto. Una segunda pregunta, dice, para ferrocarril, en temas de explotación de proyectos de cobre, pórfidos como Tacataca, Pachón, Mara, y otros proyectos donde se trabajen concentrados como productos finales, se necesita recalcular las capacidades portantes de las vías y la infraestructura necesaria para el mantenimiento, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué estatutos referidos a infraestructura ferroviaria hay? Me refiero a pendientes, distancias mínimas, de seguridad, etc. ¿Hay algún estímulo también, por ejemplo, de usar fuentes de energía renovables, ya sea trenes eléctricos, hidrógeno, etc.? Okay. Bueno, eso, a ver, que hay hoy está la vieja ley de ferrocarriles, la ley 2873, y un reglamento de operación ferroviaria donde deben estar esos aspectos técnicos que mencionan. Esto no impide a que las concesiones, los pliegos en especificaciones técnicas traten esto también. Bueno, siguen llegando las preguntas. Si les parece, por un tema de tiempo, les vamos a pedir que nos las envíen al mail de info@km, así se las podemos transmitir a ellos para que las puedan ir contestando también con la profundidad requerida. Como dije al principio de la charla, el tiempo termina siendo muy tirano, sí. Y sin duda es un tema que es troncal para la industria hoy por hoy, ya sea en lo actual, así como también en el futuro, esperemos no muy lejano, con todas estas novedades, para que tanto en los particulares como la creatividad de los particulares y del Estado se empiece a plasmar para poder llevarlo adelante. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, nos despedimos, les agradecemos muchísimo la presencia a todos los que se conectaron, también a ustedes, Jorge, Belén, muchas gracias por todo y nos estamos viendo en una próxima charla acá. Que tengan buenos días. Bueno.